Muy buenos días, el tema de hoy es no es suficiente. Vamos al libro de 2 Pedro 1, 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. No es suficiente. No es suficiente con que usted y yo digamos, yo confío en Dios, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la palabra, yo ayuno de vez en cuando en la semana, yo trato de hacer lo que Dios me dice en la palabra. Pero como el tema hoy no es suficiente, no es suficiente con que usted y yo oremos, no es suficiente con que leamos la palabra, no es suficiente con que nos postremos y clamemos al Señor, porque ¿dónde está la acción? ¿Dónde está lo que ejecutamos en el Señor? Muchas personas se quejan porque no ven respuesta del Señor en alguna circunstancia, situación que están pasando, están viviendo. Yo llevo tanto tiempo en la vida cristiana, yo llevo tanto tiempo asistiendo a la iglesia, pero es que yo le pido tanto a Dios, yo llevo orando, pidiéndole al Señor por esa circunstancia, situación que estoy pasando, pero no sé por qué no tengo respuesta, no obtengo la respuesta del Señor. Mire lo que Pedro nos habla, dice que vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Qué es lo que tenemos que añadir? Precisamente porque no es suficiente con que usted y yo oremos o leamos la palabra. No es suficiente porque el Señor nos está pidiendo algo más. Dice no es suficiente es que Él nos pide que debe ser esa fe inicial. Y en las virtudes que nos está pidiendo, cualidades en las cuales deben entrar y conformar el carácter como cristianos, como personas separadas para Dios, pero también con ese conocimiento en el Señor. Y el Señor nos está llamando a usted y a mí que lo busquemos a Él, para que busquemos y encontremos la respuesta en el Señor. Esa respuesta que solamente Él nos quiere dar a usted y a mí, y nos quiere dar acorde al conocimiento que usted y yo tengamos, acorde a las Escrituras, pero también como obremos. Porque dice en Romanos 12:11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero ¿será que de pronto usted dice no es suficiente, pero no hace la obra, no le sirve al Señor, no ora por otros, no es diligente con el propósito, con el llamado al Señor? Ya que aquí encontramos que dice que vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, la virtud conocimiento. Pero cuando encontramos que debemos servir al Señor, y si usted y yo le servimos al Señor, encontraremos respuesta. O sea, no es suficiente con que usted y yo oremos, con que le pidamos al Señor, con que usted y yo digamos que conocemos del Señor, pero no impartimos la palabra del Señor a otras personas. Y ya que el Señor nos está llamando a usted y a mí, es precisamente eso, poder entrar y conocer lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, pero poder entender también que el Señor nos está llamando para que ejerzcamos el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros, pero cómo lo estamos haciendo para con otras personas. Por eso también dice que paciencia y dice que vuestra fe virtud y la virtud conocimiento, pero también dice la palabra en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿será que oímos la palabra pero no la oímos como nos manda la palabra? Y como que nos olvidamos, como dice la palabra, como en un espejo, que usted mira su rostro como en un espejo, pero sale y se lo olvidó. ¿Cuántas personas asisten a la iglesia, escuchan la palabra, escuchan el sermón del pastor? Dios me habló en la palabra. ¿Qué le habló? No sé, pero es que el tema estuvo muy bueno, estuvo interesante, como que me tocó y como que hablan en las emociones. Pero no ponen atención en la palabra, porque aquí nos dice así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero cuando la fe se incrementa, se fortalece, es cuando yo pongo atención en la palabra, lo que el Señor me quiere dar a conocer a través de las Escrituras, pero también cómo lo pongo en práctica. La palabra que Él me dio, tengo que ponerla en práctica. Por esto es que el Señor nos está llamando, es añadir, y es proveer, es abastecer, es apoyar esa vida en la cual nosotros nos da una virtud, es nutrir, y es nutrir esa fe que el Señor nos está dando a usted de mí, y es poder añadir esa virtud, ya que el significado es el de esa virtud es eminencia, es excelencia, ya que es una síntesis en cuanto a la fe, que el creyente debe añadir esa excelencia, la eficiencia, ya que Dios nos llamó a usted de mí a una comunión digna en lo cual debemos demostrar lo mejor que hemos aprendido y conocido del Señor, y es donde encontramos a buscar ese conocimiento de la palabra de Dios, y nos podemos encontrar también cómo podemos entrar a buscar ese conocimiento del Señor. Es un conocimiento que el Señor quiere darnos a usted y a mí para poder entrar y conocer que lo que el Señor quiere obrar a través de nuestras vidas. Y es ese conocimiento en entendimiento, en revelación, a la luz de las Escrituras que el Señor nos quiere dar a usted y a mí. Pero ¿cómo lo estamos haciendo usted y yo? ¿Será que ese conocimiento si lo hacemos o solamente lo hacemos en cuanto a lo que usted y yo pensamos o creemos que debemos hacer, pero no lo estamos haciendo como el Señor nos está diciendo a usted y a mí? ¿O será que de pronto lo hacemos como nos dicen otras personas, pero no nos llevamos a la oración, que es lo que el Señor dice con cada uno de nosotros? Es ahí donde realmente entramos a mirar qué es lo que el Señor quiere hablar a través de las Escrituras, pero qué nos quiere hablar a través de la palabra. Por eso cuando miramos en 1 de Juan 1,
3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Una comunión en la cual podemos interactuar con otras personas, pero en cuanto al conocimiento, en cuanto a la palabra del Señor, que es lo que el Señor nos está llamando, pero que también nos está enseñando a través de las Escrituras, y cómo usted y yo lo estamos poniendo en práctica, ya que mirar cómo realmente estamos ejerciendo ese dominio, lo que el Señor nos está pidiendo, ya que en el conocimiento, dominio propio. Cuando tenemos el conocimiento, tenemos el dominio propio, pero ya no es un dominio propio en el cual nos basamos en nuestra seguridad, en nuestra confianza, en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en nuestra voluntad. Es un dominio propio que solamente lo da el Espíritu Santo. En varios textos lo habla la palabra, como está en 2 Timoteo 1:7, dice que no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Mire que nos da 3 espíritus: poder, amor y dominio propio. Y ese dominio propio lo hace el Espíritu Santo, pero cuando usted y yo se lo pedimos al Señor que nos lo dé, ese dominio propio lo podemos usar para diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Por eso cuando le hablo de este tema, no es suficiente, es que en mi voluntad no es suficiente. No es que yo creo, no es que yo pienso, no es que yo veo que Dios va a obrar así, es que es lo que el Señor está hablando a través de la palabra, pero también qué estamos haciendo para que esa palabra se ejecute y se cumpla en mi vida. Porque mire que a veces le clamamos, le pedimos al Señor por algo, pero no hacemos nada en el Señor, no hacemos nada por otras personas, no hacemos nada en el propósito que el Dios nos ha venido llamando a usted de mí. Ni siquiera predicamos ni llevamos la palabra a otra persona, ni siquiera oramos por otras personas, y como esperamos que el Señor solamente me responda a mí, ya que ese dominio también tiene que ver con lo que el Señor nos está hablando a usted de mí, y es como nos viene a hablar a usted de mí para que podamos entender lo que el Señor quiere obrar en cada uno de nosotros. Por ese dominio también lo habla en Gálatas 5:23, que habla dominio propio, y ese dominio propio, como le hablo, lo tiene que ver el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo donde entra y obra a través de nuestras vidas para llevarnos a ese cambio de transformación, para obrar y actuar acorde a lo que el Señor nos habla en la palabra, acorde a lo que el Señor nos viene enseñando y entendiendo, cómo usted y yo podemos obrar y actuar en lo que usted y yo entendamos, si es que realmente nos metemos en la lectura de la palabra, si la leemos a diario, si meditamos en la palabra, también si la predicamos a otros. Pero cómo inclusive encontramos que la palabra del Señor quiere darnos ese dominio, pero cómo entramos a obrar a través de la palabra de Dios, pero cómo el Señor quiere llevarnos a entrar a ese entendimiento. Por eso encontramos como Pablo dio el uso en Hechos capítulo 24 verso 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Aún Félix se espantó, porque como Pablo disertaba en la palabra, pero con ese dominio propio, con ese entendimiento y conocimiento, pero aún el otro se espantó. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llevado a usted y a mí a predicar, a hablar de la palabra del Señor, y es el Señor usándonos, pero ya en su conocimiento, pero la dirección del Espíritu Santo? Por eso cuántas personas de fe, inclusive con el conocimiento, se han apartado, pero han fracasado por falta de agregarle su vida el dominio propio. Y es el dominio propio en el cual como que no me gusta como me miran, no me gusta porque el pastor no me llama, no me busca, no está pendiente de mí, en esa iglesia no tienen cuidado, en esa iglesia no tienen amor, en esa iglesia no están pendientes del rebaño. Cuántas excusas la persona tiene, pero también que el enemigo se ensaña y se aparta a la persona de los caminos del Señor y dice: no, yo sé que puedo buscar a mi manera, yo voy a la iglesia cuando quiera, nadie me obliga, yo puedo orar cuando yo quiera, yo puedo leer la palabra cuando yo quiera, y como que se vuelven Jesús solos, solamente buscan de la presencia del Señor cuando yo lo creo inconveniente, pero realmente no están comprometidos. Esto creen que es suficiente. Algunos que van a la iglesia por acá 8 días y con eso es suficiente. Otros creen que es suficiente con que yo vaya y ore de vez en cuando. No es suficiente con que usted y yo hagamos que creemos que estamos obrando bien delante del Señor, pero realmente ¿dónde está mi compromiso con el Señor? Y es esa virtud que el Señor nos llama a usted y a mí, y es esa perseverancia. Es una perseverancia en buscar su conocimiento, entendimiento a través de la palabra, ya que se trata de una constancia en cómo usted y yo hemos obrar y actuar, pero también entra a cumplir un papel muy importante, la paciencia. Esa paciencia que el Señor nos está llamando a usted y a mí, en poder entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar en la palabra, pero también comprender cómo el Señor nos quiere usar a usted y a mí para con otras personas. Primero entenderlo, qué es lo que el Señor me está hablando a mí y cómo yo puedo obrar y hacerlo para con otras personas, y ahí viene el Espíritu Santo a obrar a través de nuestras vidas, como lo habla en Romanos 5:1-4. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire que encontramos aquí cómo el Señor nos habla a través de este capítulo,
que hemos sido justificados por la fe. Pero esa fe, ¿cómo debe ser probada? Pero también aquí miren que también encontramos que no solo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Será que cuando hay una tribulación en su vida produce paciencia o le produce desespero, orgullo o prepotencia? ¿Qué es lo que produce en usted? Pero también dice que la prueba produce esperanza, la esperanza la vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que debe obrar y morar a través de nuestras vidas. Entonces te pones de cuenta que no es suficiente con que ustedes y yo oramos y le damos la palabra. También debemos ejercer el propósito, el llamado que Dios nos ha llamado a usted de mí, para encontrar ese plan perfecto que usted y yo podemos ejercer en el propósito en Dios, en Cristo Jesús, a través de las Escrituras y el conocimiento de Dios, la dirección del Espíritu Santo.